Soy Vanessa León y hoy les doy la bienvenida, pequeños semidioses, a la revelación del dios Caronte, el barquero del misterio. En las profundidades del inframundo, donde las sombras se alargan y los susurros de los muertos se entrelazan con el eco de las almas perdidas, se encuentra el barquero de Hades. Únete a nosotros en este relato de misterio y oscuridad, donde la figura enigmática de Caronte guía a los vivos hacia su descanso final. Una moneda es todo lo que cuesta entrar en los campos elíseos, una simple moneda, pero con un poder que trasciende la vida y la muerte. Caronte, el barquero de Hades, espera en las sombras, listo para transportar a las almas hacia su destino final. Ni juez ni jurado, Caronte es un ser de límites y permisos, pero aquellos que intentan abordar su nave sin el pago adecuado despiertan su ira. Una ira que nunca está lejos de la superficie. Aunque es temido por muchos, Caronte es más que un simple transportador de almas. Es un guardián y una escolta, guiando su barca por las aguas sombrías del Estigia y el Acoronte, protegiendo a las almas de los peligros del inframundo. Sin embargo, incluso en su papel como guardián, Caronte muestra compasión hacia las almas afligidas o asustadas. Aunque es temible, no inspira ningún miedo en aquellos que buscan su ayuda en la travesía hacia el más allá. Pero ahora, en un momento de convulsión entre los panteones divinos y las fuerzas hostiles que amenazan a las almas de los caídos, Caronte se prepara para navegar por aguas desconocidas. Su deber como barquero del inframundo lo llama a traer a casa a las almas perdidas, cueste lo que cueste. Pues en la oscuridad eterna del inframundo, donde las almas se pierden y los secretos se ocultan entre las sombras, la figura enigmática de Caronte se alza como un guardián de misterios insodables, listo para cumplir su deber hasta el final. Esto ha sido la historia de Caronte, el barquero del misterio. En las aguas sombrías del inframundo, su presencia perdura como un faro en la oscuridad, recordándonos que incluso en la muerte hay un camino hacia el descanso final. Habilidades. Pasiva, transbordador de almas. Si Caronte está a distancia de asistencia mientras muere un súbdito de carril o un monstruo de la jungla amigo, su esencia persiste para que Caronte la recoja durante 8 segundos, otorgándole 1 de oro y una pila de alma por cada uno. Cuando Caronte regresa a la base, pierde todas las acumulaciones de almas y gana 2 puntos de vida máxima por acumulación. Surgimiento espectral. Caronte arranca un alma de la Estigia, disparándola como un proyectil lineal que daña y ralentiza a todos los enemigos mientras se detiene en el primer dios alcanzado. Si el alma alcanza a un enemigo, explota como una zona dañina y silenciadora alrededor del objetivo. Todos los dioses enemigos alcanzados por la explosión dejan tras de sí un rastro dañino y ralentizador de Estigia durante los 3 segundos siguientes. Condenación. Tras un breve retardo, Caronte crea una grieta hacia el inframundo en una zona, infligiendo daño y marcando a todos los dioses enemigos golpeados durante los 3 segundos siguientes. Los dioses marcados se rebelan y ven reducida su velocidad de ataque. Además, cada vez que un dios aliado golpea a un dios marcado, una vez por marca, por habilidad o ataque básico, ese aliado obtiene un escudo durante 3 segundos. Los escudos posteriores solo otorgan un 25% del valor original. Viaje veloz. Caronte rema a la fuerza a un ritmo vertiginoso, cargando hacia adelante con velocidad de movimiento aumentada y radio de giro reducido durante 2.5 segundos. Caronte es inmune a lentitud y a golpe mientras carga. Caronte inflige daño a los enemigos con los que choca, así como a los que están directamente a sus lados, en la estela de su barco. Invoca a Styx. Caronte gana inmunidad al control de las multitudes e invoca un enorme maremoto que lanza por todo el campo de batalla. Los dioses enemigos alcanzados por la ola quedan atemorizados, mientras que los dioses aliados obtienen protecciones durante 3 segundos. Además, si un dios aliado se encuentra en un radio de 60 unidades directamente detrás de la ola, gana velocidad de movimiento. Gracias por haber llegado hasta el final de este video.
Si te gustó, suscríbete y dale like al video para que sigamos creciendo en esta hermosa comunidad. Los espero en SMAE. Muchísimas gracias.